Buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar con nosotros y en el comentario de apertura queremos tratarles dos temas. El primero es lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Este documento que ya en esta semana el presidente en un acto formal en el Palacio, a mitad de semana, le entregó al Ministerio de Planificación y Desarrollo y otras instituciones. Es una herramienta que en el tiempo, hacia adelante, se verá su importancia. Es un medio que va a permitir caminar por senderos de institucionalidad y consolidación de las instituciones, en el sentido de que nos va a dar una guía, un rumbo a seguir, como los grandes países desarrollados y los países que han roto la barrera de su desarrollo, de cómo las instituciones y todos los organismos y entes que inciden en una nación tienen que caminar en un mismo sentido y coordinado hacia las mismas metas comunes. Esta herramienta nos va a dar pautas, guías de cómo manejarnos en los próximos 20 años. O sea, está diseñada en el periodo 2010-2030. O sea, está hecha como una estrategia de desarrollo a largo plazo para 20 años. La nueva Constitución, de hecho, norma su implementación y su uso. El hecho de ya tener la reedición prohibida incluso facilita esto, porque ya un presidente llega y como no va a poder seguir continuo, automáticamente el que venga tiene que adecuarse a eso y no cambiar antojadizamente cada quien que llega los cambios que le correspondan o que quiera asumir según su consideración, sino que es un acuerdo de nación en que está normado y violarlo implica salirse de los parámetros que establece la Constitución, o sea, entra en grave falta el Ejecutivo que permita esta situación. Por lo tanto, repetimos, la nueva Constitución viabiliza su implementación. Es considerada una ruta para orientar los esfuerzos de toda la sociedad dominicana, avanzando en el logro de metas precisas en los ámbitos económico, social, ambiental e institucional. En la próxima semana esperamos tener con nosotros un técnico, un especialista del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, con quien debatiremos esta herramienta de planificación y de visión a largo plazo y enfocándonos a lo que es las metas en el sector agropecuario y medioambiental. Por otro lado, queremos dejarle con una breve reseña de lo que fue la visita del candidato presidencial Danilo Medina a Mercamadrid, a la instalación del mercado mayorista de Madrid en España, en su reciente visita la semana pasada, donde él quiso palpar de primera mano el esquema moderno y ágil y eficiente de manejo de las frutas, mercancías, carnes y demás bienes agropecuarios y de toda índole que se manejan en este gran mercado que alimenta a más de 20 millones de personas. El licenciado Medina visitó Mercamadrid, un gigantesco centro de distribución de alimentos a mayoristas y minoristas que suple un mercado que supera los 11 millones de habitantes y que recibe diariamente la visita de 17.000 vehículos. Los principales ejecutivos del consorcio: Álvaro Curiel, presidente; Javier Pardo Santayana, consejero delegado; y Ángel Cano, gerente del proyecto que se desarrolla en Santo Domingo, informaron a Medina sobre el funcionamiento del mismo y le mostraron dos documentales sobre su operación. Posteriormente, el candidato y sus acompañantes hicieron un amplio recorrido por sus instalaciones. Vemos que dicho candidato se mantiene a la expectativa y en acciones de ver cómo las cosas que ya pronto van a comenzar aquí, con el Merca Santo Domingo, van a poder incidir en muchos factores y la parte clave de lo que él siempre ha abogado de desarrollo e incremento a grandes pasos de lo que es el turismo como locomotora que va a arrastrar todos los otros sectores, entre ellos la agropecuaria, en el sentido de incrementar en 10 millones de turistas la demanda en 10 años y a su vez eso generar una triplicación o cuadruplicación de los bienes necesarios para sostener esta masa de demanda de bienes de consumo. Vamos a una breve pausa. Ya para finalizar, antes de la pausa,
queremos anunciarles que en el programa también tendremos una entrevista con Mariana Pérez, quien es la directora de Información, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con quien trataremos lo que fue el diseño y producción del Atlas de la Biodiversidad, recientemente lanzado por esta institución. Y de ahí nos vamos a la inauguración de una planta de empaque del Centro de Agronegocio La Esmeralda en Monte Plata. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Amigos televidentes, en la entrevista de la semana, como dice el dicho, lo prometido es lo cumplido. Tenemos con nosotros a Mariana Pérez, quien es la directora de Información Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. Ella nos va a informar y nos va a dar claras explicaciones de lo que es el Atlas de la Biodiversidad, un documento de gran impacto en el sector medioambiental y técnico del país. Mariana, bienvenida al programa. Muchas gracias y gracias al público que nos ve en este momento. Nosotros estamos aquí en nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en nombre del ingeniero Ernesto Reina, y queremos hablar hoy específicamente de lo que ha sido este documento, de lo que es el Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales para el país. No solamente para el Ministerio de Medio Ambiente, sino también para el país. Es un documento que nació hace prácticamente, o surgió la iniciativa hace prácticamente 3 años. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo, diríamos que sin precedente en el país, porque esto nos permitió a nosotros un mecanismo de comunicación interinstitucional con todas las instituciones que generan informaciones ambientales. Porque no solo el Ministerio de Medio Ambiente genera información ambiental, tenemos otras instituciones como el INDRI, como la Oficina Nacional de Meteorología, el Instituto Sismológico Universitario, y entonces pues el Jardín Botánico, el Acuario, y entonces nosotros lo que hicimos en esto fue crear ese mecanismo de coordinación para que todas las informaciones referentes a medio ambiente, a biodiversidad, a recursos naturales, pudiéramos sacarla sistematizada en un documento. Y de ahí surge la idea entonces del Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales. ¿Qué particularidad tiene este Atlas con cualquier otro documento? Eso te quería preguntar, Mariana. Sí. Así vemos que es un documento muy amplio, con mucha información de diferentes fuentes, como tú ya mencionabas. Pero así en principio, de forma resumida, ¿qué beneficio puede esperar la comunidad científica, los técnicos, agropecuarios, los ecologistas, los estudiantes de todos los niveles de escuela de este documento? Sí, realmente es un documento muy valioso para diferentes sectores, diríamos el sector productivo, el sector privado también, porque tiene temas, por ejemplo, como la zona de potencial para energía eólica, por ejemplo. O sea, tenemos esa zonificación del país con la zona donde tiene mayor potencial para energía eólica. Entonces, desde ese punto de vista, igualmente para investigadores también tenemos los temas de biodiversidad, que son temas con inventarios recientes, actualizados, lo que se tiene en el país como información ambiental lo contiene este Atlas. Para profesores, para estudiantes también,
que de hecho ya hemos tenido solicitudes de autorizaciones de las diferentes editoras de libros también dominicanas para utilizar este atlas como una fuente de información, a lo que nosotros también estamos muy satisfechos de eso, de que pueda ser utilizado como un referente en términos de información ambiental. En esa misma línea, ya que tú mencionas escuelas y librerías y demás, en ese sentido, ¿se ha pensado una estrategia de distribución masiva a ese nivel, por ejemplo, a nivel de todas las escuelas, por lo menos públicas del país? ¿Qué hay en ese sentido? Sí, el ministro, el ingeniero Ernesto Reina, la primera disposición que dio en torno a este documento ha sido muy solicitado, es que no sea vendido. El documento va a ser donado a todas las bibliotecas nacionales, las bibliotecas municipales, a los distritos escolares también en coordinación con el Ministerio de Educación y a las principales organizaciones que también no gubernamentales y que están ligadas a lo que es el sector ambiental, a todo lo que es escuelas también públicas, de manera que si tenemos que continuar reproduciendo este documento, pues hacerlo. En esta primera edición son 2.000 ejemplares físicos y prácticamente ilimitado la edición digital que tenemos, que también ha sido muy acogida. Esa edición digital, ¿cómo se puede obtener? O sea, una gente que esté interesada. Solicitándola ya a la Dirección de Información Ambiental y de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. Pueden obtenerla. Si es físico, lo que hacemos es que le pedimos una comunicación para así llevar un control de la entrega de este documento. Y ya que estamos, Mariana, en lo que es la web y el mundo virtual, ¿hay posibilidad de que se pueda colocar en la web, en el portal de ustedes? ¿En ese sentido hay? Sí, para la parte de la publicación a través de la web, estamos trabajando en lo que es el Sistema de Información Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Este es un portal donde se pretende tener todas las publicaciones, pero además de todas las publicaciones, tener todas las informaciones referentes a medio ambiente, de los diferentes temas que manejamos. Entonces, ahí va a estar el atlas. Esperamos que en los próximos 3 meses, es una de las prioridades del ministro, que estemos haciendo de manera pública lo del Sistema de Información Ambiental, donde estará este atlas también, donde lo pueden descargar en PDF y donde pueden hacer uso de ese material. Mariana, una cosa, ya no la parte ya técnica en sí, de elaboración. ¿Tú trabajaste directamente en la producción de este documento? Sí, trabajé en la coordinación técnica, bajo la dirección del ministro de Medio Ambiente, la dirección general y de la licenciada Marilis Polonia. La coordinación técnica consistió en eso, en realmente definir cuáles eran todos los temas de los que había información en el país y de las que podíamos, porque el atlas tiene la particularidad de que no es un documento, diríamos un texto, un libro de texto, sino que también está acompañado de mapas. Entonces, todas las informaciones que tenemos de los diversos temas, aparece el mapa, porque de eso se trata un atlas. Un atlas es un compendio de mapas. Entonces, cada mapa, en este caso, tiene una descripción técnica. Y en esa parte, en la coordinación de todo este trabajo, yo estuve al frente de eso. Ok. Yéndonos ya un poquito, como nos interesa este programa de la agropecuaria, a cosas que vi en el atlas que tú me regalaste, que de hecho te doy el agradecimiento por tan fino obsequio. Veo temas muy importantes que quiero que tú me orientes un poco al público sobre cómo desarrollaron y qué podemos sacar de esta fuente. Por ejemplo, me llamó la atención uno que se llama rangos dependientes. Eso que así de primera fase lo veo como útil para poder planificar siembras de montaña o terrenos semi-montañosos. Así es. ¿Cómo consiguieron esa información? ¿Cómo manejaron esa parte? Esa es una información que genera el Ministerio de Medio Ambiente a través de justamente de la oficina que yo dirijo, de la Dirección de Información Ambiental. Trabajamos con lo que son los sistemas de información geográfica, que son software especializado. Trabajamos también con lo que son imágenes de satélites, fotografías aéreas, y nosotros generamos esa información
a partir de una base de datos que nos facilitó el Eros Data Center y también la oficina de Catalat en Panamá, que es el centro del agua para el trópico húmedo. O sea, que una gente que quiera, por ejemplo, planificar, digamos, una siembra de frutales, se basa en Atlas y puede, en una región específica, saber qué pendiente hay para saber si el cultivo... Sí, realmente esa es una información muy valiosa y nosotros cuando hacemos la presentación de Atlas inclusive hacemos énfasis en el mapa de pendiente, porque es un mapa que permite, como usted muy bien lo mencionó, la planificación de uso del suelo. Es la información que nos dice desde, o sea, está por rango de 0 a 4%, de 4 a 8%, y esto lo que nos da es la inclinación del terreno, o sea, nos van diciendo qué inclinación tiene el suelo. Eso nos permite, a partir de tener esa información base, generar muchísimas otras informaciones, como lo que son las URP, unidades de planificación del uso del suelo. Nos permiten también, nosotros inclusive generamos a partir de esa información otro mapa que aparece aquí también en el Atlas, que son zonas con riesgo a inundaciones. Nosotros combinamos variables geológicas del suelo con rango de pendiente que fueran pendientes de 0 a 4%, y eso entonces nos generó la información de cuáles son las zonas con riesgos a inundaciones. Entonces, a partir de ahí, no solamente para la agropecuaria, sino también para ese tipo de información, igual para la zona, si queremos hacer una zona determinar zona con riesgo a deslizamiento, la pendiente es un elemento muy importante. A mayor pendiente, mamá. Claro, mayor riesgo, y más si no tiene cobertura vegetal, si es un suelo descubierto con una pendiente mayor de 60%, y una precipitación elevada, entonces son zonas con riesgos a inundación, a deslizamiento. Esa misma línea, por ejemplo, Mariana, me llamó la atención otro que dice flora endémica y nativa en peligro de extinción. ¿Qué trabajan ustedes ahí? Sí, esa es una información que generó el Jardín Botánico Nacional, que es la institución, diríamos, competente en ese tema de flora. Ellos tienen un inventario, el Jardín Botánico, ese inventario nos lo facilitaron con las coordenadas geográficas donde están localizadas esas especies y los nombres de esas especies que están en peligro, o sea que son floras endémicas y nativas que actualmente tienen ese estatus y esa categoría de que están en peligro de extinción. Normalmente están en parques. ¿Áreas protegidas? Bueno, mayormente están en áreas protegidas, sí, en las áreas protegidas de montañas, hay muchas de ellas, pero también en ecosistemas que son ecosistemas frágiles, que son ecosistemas de humedales y otros ecosistemas pero mayormente protegidos son esos espacios. Y en lo que es capacidad productiva de los suelos, ¿cómo trabajaron ustedes eso? Sí, eso es un mapa que se generó aquí, la OEA fue que generó esa información y el Ministerio tiene la base de datos. Eso fue en el año 1967. Y es el único referente que tenemos. Esto trata de las 8 clases de suelo que tenemos en el país. Clasificación de los suelos, sí. Sí, clase 1, clase 2, entonces se tiene esa zonificación de dónde está cada tipo de suelo en el país. Pero la fuente es sí, yo lo conocía, sí. De la OEA. Donde estudié mi primer paso en la agronomía, en la Escuela Agrícola Salesiana, hay una colisión de mapas. Sí, el Ministerio tiene esa base de datos georreferenciada de dónde están esos suelos localizados. Y la parte de uso y cobertura de la tierra, ¿qué nos implica eso? Sí, eso es un tema también muy importante porque es lo que nos permite ver, o sea, que... ¿Se ha actualizado? Entiendo. El más reciente es del 2003. Estamos actualmente actualizándolo para salir ahora en el 2012. Eso es un tema que no se actualiza con mucha frecuencia porque como es algo que no es tan cambiante en el día a día, diríamos que para uno ver cambios significativos debe de 5 a 10 años que se ven los cambios, o sea, hacerlo, actualizarlo para realmente pero ver precisa cambios. Que, por ejemplo, en una zona... la cobertura boscosa tienen esos mapas, más o menos el de uso agropecuario, donde está la distribución de dónde están las agriculturas mixtas, agricultura intensiva, caña de azúcar, arroz, cacao, café bajo sombra, cítrico, plantaciones de aguacate, o sea, ese tipo de información, cómo está distribuida a nivel nacional y cuál es la cobertura en kilómetros cuadrados que ocupan esos rubros
y en % del territorio nacional también. Eso también se actualiza a base de imágenes de satélite y una supervisión, diríamos, ya de campo bastante rigurosa para confirmar lo que nos dan esas imágenes de satélite. Por ejemplo, uno puede inducir que ya la zona del sur, por ejemplo, el mango, que ha comenzado a tomar un boom, va a resaltar ahora en un estudio que se haga de actualidad. Sí, exactamente. El aguacate, parecería como que usted está muy al tanto de esos todos los días cambios. Sí, porque estos son los rubros, como dicen, cultivos emergentes que han surgido en los últimos años y que tienen un gran aporte en el Producto Interno Bruto, sobre todo en la parte de exportación. Las plantaciones de aguacate son muy significativas ya, las que tenemos. Banano. Que para el 2003 no se consideraron las plantaciones de aguacate, sí la de cítrico, no se consideraron la de mangos, pero ahora sí estamos considerando las plantaciones de mango, de cítrico, de aguacate, banano, palma africana, coco y caña de azúcar, arroz y todo eso. Agricultura, pastos también, el pastos va también creciendo. La ganadería. Sí, la ganadería va aumentando cada vez más, la parte que eran antes matorrales, ya han convertido mucho de eso en fincas ganaderas. Y esa misma línea, por ejemplo, Mariana, podemos ver, podría inferirse en una forma de esa, por su datos, la tierra improductiva, digamos. ¿Qué tierra tenemos sin producir? Me interesa ese tema. Sí, bueno, hay suelos degradados, pero hay ¿Qué tensión tenemos de tierra, que digamos, bardía, que siempre yo he dicho eso aquí en mi programa, los miles de hectáreas de tierra que tenemos, subutilizadas o sin utilizar? Sí, para eso hay un estudio que se hace después que uno actualiza el mapa de uso y cobertura, ¿verdad? Entonces uno cruza esa información con el mapa de capacidad productiva, o sea, de acuerdo a la capacidad productiva de los suelos, cuáles suelos están siendo utilizados adecuadamente. Entonces de ahí nos sale esa información. Nosotros tenemos previsto que a final de este año ya vamos a estar dando esa información, ese dato, porque nos hemos propuesto que para julio o agosto habremos terminado ya el levantamiento, la actualización del uso y cobertura de los suelos, y a partir de ese dato entonces lo cruzamos con la capacidad productiva y ahí nos damos cuenta cuáles suelos están siendo sobreutilizados, porque puede haber conflicto por sobreutilización del suelo y subutilizado. Sobreexplotación. Sí. No. Subutilizado. Es importante saber eso, Mariana, porque tú sabes que hay uno de los candidatos presidenciales que dice ya que en 10 años vamos a tener que alimentar a 20 millones de habitantes. 10 millones de turistas más 10 millones, más Haití que se sumará, que digamos 5 más, estamos hablando de 25 o 30 millones de bocas que vamos a tener que alimentar en 1 o 2 décadas. O sea que yo creo que son datos que tenemos que ir afinando para saber con qué contamos. Sí, eso es un tema también que tiene que ver mucho con la parte del ordenamiento territorial, o sea, que los suelos agrícolas no sean utilizados para otros fines, que se respete la capacidad productiva de los suelos, y es un dato de ese tema, diríamos, que debe de abordarlo a sí mismo, para no caer en lo que sería precariedad alimentaria, pero también no caer en lo que sería la desertificación, porque estemos utilizando suelos de montaña para agricultura. Que es lo que siempre crea los daños. Claro. Sí. Mariana, ya finalizando, 2 temas que van concatenados. La zona boscosa y la zona de reforestación. ¿Cómo manejaron eso? ¿Qué información podemos tener? Sí, el Atlas también contiene esa parte. La cobertura boscosa, solo que, como le decía, se actualizó hasta el año 2003. Ahora en el mes de enero, a final del mes de enero, tenemos ya los resultados de lo que es la cobertura boscosa para el año 2011. El Atlas no lo recoge esa información porque todavía al momento de editar el Atlas pues no se tenía no lo puede dar, no puede dar cifras. No, todavía porque se está validando la información, está pasando por un proceso de validación, pero es muy halagüeña, los datos son muy positivos. Y eso pues de verdad que nos satisface mucho porque se ha hecho mucha inversión en la parte de reforestación a través del programa Quisqueya Verde y ya vemos los resultados de esa inversión que ha hecho el gobierno dominicano y el Ministerio de Medio Ambiente, y también vemos los resultados de las medidas de contingencia frente a lo que son los incendios forestales, la reducción de los incendios forestales y las rápidas respuestas también a los incendios.
de manera que ya eso se refleja bastante bien en ese resultado. Te pregunté eso porque siempre había un pequeño conflicto en que hablan de un porcentaje de una gente, otros hablan que no, que sí, y nunca había como una cifra, Sí. pero yo entiendo que ya se está validando, dará un porcentaje más preciso. Sí, desde el año 96 para acá yo pienso que sí ya se tiene un dato oficial o sea, del país a nivel nacional. Digo 96 porque también en el año 84 se hizo también un estudio que se hizo con fotografías aéreas y dio datos que sí, que con ese tipo de herramientas que teníamos en ese momento, pues ese era el dato oficial. En ese momento fue la Secretaría de Agricultura, que era donde pertenecía justamente esta oficina que ahora pertenece al Ministerio de Medio Ambiente. Y en el año 96 también trabajamos la actualización. Esta información siempre se ha hecho con apoyo del AID y con apoyo del Servicio Geológico de Estados Unidos, con asistencia técnica de ellos, a los técnicos nuestros, de manera que son, y con metodología de la FAO también, o sea, son datos que son datos oficiales, diríamos, y datos que reflejan lo que tenemos en ese momento, diríamos. Que luego las metodologías se van desarrollando, nuevas metodologías, nuevas herramientas tecnológicas, como las mismas imágenes de satélite con mejores resolución, como las que hemos trabajado ahora, y eso cada vez le va dando un dato a uno mucho más fuerte y más depurado. Pero sí, o sea, para el año 1996 la cobertura boscosa era de 27.5 y esa información también está aquí en el Atlas. Para el año 2003 ya la cobertura boscosa había aumentado a 33% aproximadamente. Igualmente se tiene aquí en el Atlas, se tiene inclusive diferenciado por ecosistema boscoso los bosques de conífera, que son los bosques de pino, bosque latifoliada, que son los bosques de hoja ancha también, que por ciento del territorio ocupan, el bosque de manglar, el bosque nublado, y de manera que lo tenemos así desagregado aquí en el Atlas. Y esa es la información. Y como les decía, ya para el 2011 vamos a publicar los resultados ya pronto, diríamos. Esperamos que cuando nos ven y nos den la primicia y la explicación en detalle de ese trabajo. Sí, sí, como no, sería con mucho gusto. Porque bueno, pues queda la invitación abierta y muchas gracias por tus informaciones didácticas y tan precisas y claras. Muchísimas gracias a usted y a este espacio que nos permite también llegar al público, y de verdad que nos satisface mucho la acogida de este Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales. Muchas gracias. Gracias a ti de nuevo y te esperamos de nuevo cuando las informaciones estén ya oficiales y disponibles. Gracias por darnos esa oportunidad. Sí. Amigos, una breve pausa y continuamos. En nombre de la AID, quiero decirle fundamentalmente a los miembros de la cooperativa Esmeralda y a los pequeños productores de Monte Plata, darles las gracias por habernos permitido acompañarlo en este proyecto, porque este proyecto cumple fehacientemente con todos los objetivos y metas de nuestro proyecto de diversificación económica rural: incremento de ingresos, mejoría de la calidad de vida de los productores de la región y acercarlo a los mercados. Y quiero decirles, ustedes verán en la ficha que hay un aporte de AID y un aporte de los productores. Precisamente no estamos donando dinero, estamos haciendo inversiones compartidas con los productores, que son los que se van a acercar a los mercados a través también de la asistencia técnica que proveemos,
y por eso les damos las gracias. No es una donación, es una inversión compartida con ellos. ¿Qué es esto? Un centro de agronegocio es una cooperativa agroindustrial. Perfecto. ¿Qué se supone que debe hacer ese centro? Trabajar con los componentes esenciales de la nueva ruralidad, de la producción agropecuaria y pecuaria en el mundo de hoy. ¿Cuáles son los estándares, los parámetros, los insumos básicos para usted construir algo en ese aspecto, en un mundo interconectado, competitivo, que no juega, que no tiene, como diríamos en el campo, no tiene hiel? Es cuestión de que su producto tenga calidad, de que responda a las exigencias de los mercados más exigentes, y un tema precio, al final es un tema precio-calidad, ¿verdad? Esa es la globalización. El mundo neoliberal, el modelo que tenemos y que impera en el comercio internacional. Entonces usted me puede hablar a mí de interconectividad, de conectividad, de sostenibilidad financiera, me puede hablar de innovación tecnológica, de capacitación, de nuevas prácticas y modalidades para la producción, de rentabilidad, de competitividad, me puede hablar de cadenas de valor, me puede hablar de cadenas de frío, me puede hablar de relevo generacional, de segundas generaciones involucradas en los procesos productivos, me puede hablar de cambios fundamentales en el estatus, en el nivel de vida de la gente en función de su producción y de su integración a los procesos. Todo eso está bien, pero yo creo que el objetivo fundamental aquí es la búsqueda de la ecuanimidad, la búsqueda de la justicia entre los actores de la producción, el equilibrio y sobre todo la solidaridad. Yo creo que eso es lo básico y es a lo que tenemos que apostar. ¿Por qué? Porque hay un trípode, hay un productor en el campo, hay un consumidor en campos y ciudades, y hay un intermediario. ¿Cuál es el tema? El productor produce, genera riqueza, pero al final es el que disfruta menos de esa riqueza. El intermediario se lo está llevando casi todo. Se lo está llevando casi todo. Ya lo decía Severino, bienvenido. Y aquí estamos viviendo eso. Hay unos niveles de rapacidad, de sopilotismo, que real y efectivamente nos preocupan. Y si ustedes me preguntaran a mí qué nos movió a asumir esto con tanto fervor, con tanta pasión, con tanta vehemencia, fue esencialmente eso. Eso esencialmente. El productor de nuestra provincia es una especie como de carroña, y la intermediación es una especie de buitre permanente, sorteando y volando por los cielos de la provincia. Entonces, de eso es que esto se trata, de hacer una apuesta seria a que todos recibamos beneficios, pero que el intermediario sea un intermediario colectivo, un intermediario de todos. Y eso es el Centro de Agronegocios Esmeralda y la cooperativa agroindustrial Esmeralda. Esa es la idea. Ecuanimidad, solidaridad, justicia en el territorio. Somos una provincia increíblemente rica, pecuariamente y agrícolamente, pero además tenemos una ubicación estratégica que no tiene otra provincia de la República Dominicana. El área de lavado, la recepción de la fruta, entran los camiones y comienza el proceso en este módulo. Luego del proceso de lavado continúa un proceso de secado, encerado de fruta. Hay una máquina que inyecta cera líquida, cera aprobada por las normas internacionales para el manejo de alimentos,
y posteriormente entra a un túnel que hay un proceso de secado de fruta. Hay un personal que está constantemente en estas barandas, de tal manera que ellos puedan ver el proceso y si hay algún inconveniente con el equipo, ellos pueden tomar las medidas. Este es un túnel de secado, y hay un proceso, ya viene la fruta lavada, viene encerada, viene limpia y entra a este proceso de secado. Luego del proceso de secado, sale y aquí hay un proceso de preselección, donde un personal de ambos lados comienza a observar visualmente las frutas. Aquellas que no estén aptas para el mercado internacional se colocan en el centro y eso lo lleva a una boca que va al mercado local. El resto continúa al proceso de calibración, que es el proceso final. De este lado, las frutas son calibradas por tamaño y esa correa transportadora la lleva a las diferentes salidas. Se comienza con la fruta más pequeña en la primera boca, con el siguiente tamaño en la segunda. ¿Pero y así, quién la pone más pequeña? Nosotros calibramos la fruta que están trayendo y mediante... Sí, este proceso se hace la calibración, esto se mueve, entonces sale la fruta por esta boca que uno desea, por la siguiente, y así en cada boca, en cada salida, hay un tipo de fruta que sale calibrada de esta manera. Una vez, sí, eso baja y sube y se puede, además de ese cítrico, se puede también procesar otra fruta. Una vez ya colocado en la mesa, aquí hay un personal, ¿verdad?, que comienza el proceso de colocación en caja. Y esas cajas son colocadas aquí abajo y llega hasta el final donde comienza el proceso de paletización. Aquí se paletiza. Una vez ya la paleta está hecha, entonces entran a los cuartos fríos. Nosotros tenemos aquí 74 metros de cuarto frío, son unos 204 metros cúbicos. ¿Cuánto me cabe ahí? Ahí me caben 2 furgones de 40 pies, estamos hablando de unas 48 paletas. 2 furgones de 20 paletas cada uno caben perfectamente. Y tenemos, ¿Qué temperatura te da ese cuarto? nosotros tenemos temperatura sobre 0 grados, la temperatura que requerimos, que ¿Cuál es necesitamos, la que requiere? 10 grados. 10 grados. 10 grados, y 10 grados la conseguimos en menos de 40 minutos de encendido el equipo. Amigos televidentes, nos encontramos dentro de la planta de empaque de la cooperativa La Esmeralda y estamos aquí con su presidente Bernardo Ayala. Bernardo, este centro está ya como presente en estudio, un modelo, y creo que llena una de las metas de mi programa de televisión. Cuando inicié en el 2008, comencé a abogar por la idea que tengo del año 99 de que los productores se asocien y creen este tipo de infraestructura que es básica para poder crear cadenas productivas eficientes en la comercialización. En este sentido, ya hemos visto previo en las presentaciones cómo nació este centro, pero quisiéramos saber en la parte operativa qué van a producir ustedes ahora en esta etapa, qué van a procesar. Digamos que justamente este proyecto, la idea del proyecto es sacar con como único producto, con una marca, la mayor parte de los productos agrícolas de la provincia de Monteplata. Nosotros hemos clasificado en 2 etapas. Una primera etapa que vamos a trabajar con limón persa, con piña, con manzana de oro, con chinola y la miel de abeja y los vegetales de invernadero de la provincia, en esa primera etapa. Ya en la segunda etapa vamos a comenzar, digamos que con el ñame y otros rubros de la provincia. O sea, la idea, o sea, ¿cuál es la idea de nosotros trabajar en el centro de agronegocio? Algunas personas nos preguntan ¿por qué centro de agronegocio? Centro de agronegocio, digamos, que es una figura internacional, y cooperativa es la figura local, digamos, la figura de negocio local. En consecuencia, nosotros aquí ya tenemos los contratos para fines de lima persa, que comenzamos el próximo marzo a través de una empresa que se llama Plantaciones del Norte, donde vamos a colocar la mayor parte de, digamos que de la lima persa. Entonces, es un esquema que básicamente, para crear el impacto, básicamente en lo que es la parte de la intermediación agrícola.
que es justamente el objetivo final del proyecto. Acortar la cadena. Acortar la cadena. Y sobre todo, y en la parte de generación de empleo y de ingreso, pero empleos dignos en la provincia. Que un productor, digamos, que pueda tener 20, 25, 10 tareas de limón, pudiera vivir de manera digna con esos ingresos y que sepa que vas a comercializar con una institución que la intención es hacer negocio. Y para nosotros nos queda claro que hacer negocio significa que las partes se sientan cómodas, que el productor tenga bienestar y nosotros también. Esa es la idea. Es bastante interesante el proceso, pero me dices tú que con el cultivo que ustedes van a procesar, yo entiendo que eso le garantizará prácticamente producción durante el año entero, o sea, en la planta. Sí, el esquema que tenemos previsto, sabe que en la parte del limón, por ejemplo, que es a partir de entre mayo a octubre, que es cuando los precios se deprimen, justamente, para que vea la importancia de este proyecto, justamente esa es la época que nosotros tenemos los compromisos internacionales para la exportación de limón. Cuando el precio ya comienza a subir a nivel local, entonces ya ese limón se quedará, digamos, se comercializa en el mercado local. Pero aquel buche, que es el que se hace en ese periodo de abril a octubre, es cuando entonces nosotros tenemos, tenemos ya los compromisos de exportación. Entonces, eso tiene una parte importantísima que la gente a veces no ve. Que los 50, 60, 70 millones de unidades que pudieran salir, que pudiéramos exportar a través de la planta, ¿qué significa? Que nosotros vamos a incidir en el precio del limón. Porque el limón que se queda en la República Dominicana, ya ese limón va a tener otro precio. En consecuencia, el productor será otra cosa y va a tener mayores ingresos por esa vía. O sea, que estamos hablando de un proyecto bien conectado. Alguien nos preguntaba, por ejemplo, el día pasado, ¿cómo vas a hacer el proceso? ¿Ustedes van a comprar y van a pagar de una vez? Pues sí, la respuesta es sí. Porque tal y como decía el gerente de la Cooperativa del Progreso, hemos hecho una alianza con la Cooperativa del Progreso en principio, que va a funcionar de la siguiente manera. Un productor nos trae aquí una cantidad de limón, de piña o de cualquier rubro. Nosotros le generamos una factura y de manera inmediata ese productor va y cobra a la Cooperativa del Progreso. O sea, ¿qué significa eso? Que el productor tiene su dinero rápido, que la Cooperativa del Progreso hace negocio, que nosotros hacemos negocio y la economía de la provincia se calienta. La economía, la calidad de vida y la generación de empleo de aquel productor, la historia es diferente. Y esa es la idea de este centro de agronegocio. Muy interesante tus explicaciones. Creemos, amigos productores del país, que este ejemplo de cooperativa y de centro de agronegocio debe convertirse en lo que es un modelo a seguir por todos los productores. Vean ustedes que en este proyecto, según nos dan en los manuales, el folleto que nos entregaron, hubo una inversión de unos 5 millones de pesos total, o sea, una cantidad que para los miles de millones que se gastan en este país es prácticamente nada. O sea que instamos a los productores pequeños y medianos del país a conocer este ejemplo, venir de aquí, conocer esta experiencia y comenzar a agruparse y unirse y con esfuerzo mancomunado alcanzar lo que ha alcanzado este grupo. Hay una parte importante que creo que en tu programa sería por pasar la información. Nosotros hemos establecido dentro del proyecto un esquema para la capacitación de productores. O sea, aquí nosotros vamos a entrenar a los productores desde el proceso inicial hasta el proceso final, de cómo, de todo ese proceso que pasa, digamos, que un limón, desde la finca hasta que llega, digamos, que al mercado internacional. Eso lo vamos a hacer aquí en este centro. Y todos esos productores vendrán a ser capacitados por nosotros. De manera que estamos hablando de un esfuerzo conjunto y que ojalá que cualquier otro productor que quiera venir a conocer esta iniciativa, pues estamos abiertos. Estamos ubicados aquí en el municipio de Vallaguana, en la nave número 2 de la zona franca. Bueno, amigos productores de todo el país, ya ven ustedes, ya tienen la puerta abierta, aquí está el ejemplo, ya en firme, no es sueño, es una realidad, solamente tienen que motivarse y venir por aquí, contactarse y conocer
todo este proceso que siguió este grupo para lograr esta meta. Desde aquí nos despedimos, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo.